Vamos a empezar un tema que a nivel médico a veces hay un montón de cosas que son desconocidas. Tanto es así que me imagino que aquí la mayor parte de alumnos pensará, por ejemplo, que el cáncer es una enfermedad que no se cura. Si partimos de ese principio, entonces ¿para qué estudiamos si no se cura? Llegamos a esa conclusión errónea, lógicamente. El cáncer actualmente se cura, inclusive en estadios avanzados, pero solamente de determinadas neoplasias. Por ejemplo, cáncer de testículo metastásico a pulmones, con un paciente que está totalmente imposibilitado de moverse, con 3 meses de tratamiento está curado. Fíjense ustedes cuánto se ha avanzado en el tratamiento de esta enfermedad. Los linfomas también se curan, lógicamente en estadios intermedios y al inicio. En avanzado se puede controlar. ¿Ustedes saben que la diabetes se cura? ¿La hipertensión se cura? No se curan. Pero el paciente se puede morir de cualquier cosa, menos de la diabetes, menos de la hipertensión, si es que se controla. Entonces, hay enfermedades que si no se curan, se pueden controlar. Pueden vivir 50, 80 años más. Pueden llegar a los 90 años, inclusive los diabéticos, tranquilamente, si su diabetes está controlada. En cáncer es igual. Hay neoplasias que es cierto, no se curan, pero se pueden controlar y se les puede dar calidad de vida, que es lo que interesa a estos pacientes. Entonces, comencemos diciendo que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y pensar que estas neoplasias sí pueden ser curables. Les digo esto porque en el hospital donde yo trabajo, inclusive, hay algunos médicos que desahucian a los pacientes porque piensan que ya no tienen curación, porque le encuentran una metástasis en el pulmón o en el hígado o en cualquier otro sitio. Y sin embargo, con el tratamiento adecuado, esto se puede resolver. Muy bien, habiendo hecho este preámbulo, vamos a ver cómo es la epidemiología de esta enfermedad. He escogido este estudio, que es el más reciente, hecho en el INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es el ente rector de lo que es cáncer a nivel nacional. Fue publicado, como ustedes están viendo, en 2013. Lamentablemente las estadísticas en el Perú están siempre un poco retrasadas. Pero bueno, no es mucha la diferencia, solamente esto se hace cada 4 a 5 años, entonces estamos todavía dentro del rango aceptable. ¿Qué nos dicen estas estadísticas? Que desde una óptica de salud debemos tener en cuenta que la prevención es muy importante, encontrar los factores desencadenantes de la enfermedad, y todo esto aunado dentro de una política nacional, porque esto no lo va a resolver un hospital, ni siquiera una posta, ni tampoco grandes hospitales de gran envergadura, si es que no están inmersos dentro de un plan nacional. Y por primera vez en la historia del Perú, el año 2012, nace un plan que se llama Plan Esperanza. Y este plan es tan importante porque pone a los pacientes sin recursos económicos con posibilidad de tener acceso a la atención integral de salud. Es tal vez uno de los mejores planes que se han elaborado en los últimos 100 años, porque posibilita a una persona pobre tener acceso a un tratamiento que es sumamente caro y que si no hubiera este plan, se moriría simplemente. Entonces está diseñado como un modelo integral dentro de la lógica de un continuo proceso de salud, sobre todo integrando estas acciones: promoción, prevención, detección temprana en el peor de los casos, y si no se puede hacer esto, tratamiento recuperativo. Y si aún el tratamiento recuperativo no funciona, pasar entonces a la última etapa, que es el tratamiento paliativo. Porque estas enfermedades, cuando son avanzadas, producen mucha molestia en estos pacientes, dolor sobre todo. Entonces, no es lo mismo morir revolcándose de dolor, de hambre, porque no puede comer, porque se atraganta con los tumores por todos lados,
a que pueda llevar una vida asequible, sin dolor, y por lo menos si se muere, pues se muere tranquilo. Eso se llama tratamientos paliativos. El doctor Eduardo Payet actualmente es el director del Instituto Nacional de Neoplasia. Hace un preámbulo a este trabajo de investigación de la epidemiología del cáncer en el Perú. ¿Y por qué les traigo yo esto? Les traigo porque nosotros necesitamos ver, como dice bien este plan, determinar, hacer el diagnóstico, cuántos pacientes están enfermos, qué porcentaje de la población padece de cáncer, cuál es el cáncer más frecuente, cuál es el cáncer que mata más, para dirigir todas las políticas hacia este tipo de enfermedad. Y ustedes, como estudiantes de medicina que son, tienen que conocer esto. Lamentablemente, en el Perú, las otras especialidades médicas se han olvidado de este pequeño detalle. Y lo vuelvo a decir, porque consideran que el cáncer no tiene solución. ¿Qué es lo que dice este señor? Dice, fíjense ustedes, que actualmente las 2/3 partes de los casos que ocurren a nivel mundial ocurren en los países en vías de desarrollo. Entonces tendrá que ver algo con la demografía, con el estado de educación, con el estado de salud, de salubridad sobre todo de la población, como vamos a ver más adelante. Porque este trabajo lo han hecho enmarcado dentro de un trabajo a nivel mundial que hace la Unión Internacional de Liga de Lucha contra el Cáncer a nivel mundial. Porque todo el mundo está preocupado por este problema. Entonces, fíjense lo que dicen. El cáncer es una enfermedad potencialmente curable y prevenible, que es lo más importante. Es decir, se puede prevenir. Si nosotros sabemos que el asbesto va a producir un cáncer de pulmón, específicamente en la pleura, es decir, nos va a dar un mesotelioma, ¿para qué usamos asbesto? Entonces, ¿qué políticas debe dictar el gobierno o el Congreso? Prohibir el uso de asbesto en los utensilios, por ejemplo, de cocina, en los utensilios que se utilizan en el alumbrado público. Antes mucho se usaba asbesto como aislamiento de las resistencias de las planchas. ¿Quién no tiene una plancha en su casa? Y esas planchas antiguas, todas estaban revestidas de asbesto, hasta que se ha demostrado que el asbesto produce, cuando se inhala, o sea, el que curiosea la plancha, por ejemplo, la destapa y comienza a sacar la resistencia para cambiarla, comienza a inhalar el asbesto y puede generar un cáncer. Entonces, es importante esto que se está mencionando, ¿no? Sobre todo para implementar un adecuado programa de control, ¿no? Es necesario tener la información real, sostenible y sobre todo oportuna. ¿De qué nos sirve saber que se muere un montón de gente si eso no lo tenemos en el momento para resolver el problema? Este trabajo cumple esos requisitos. Por eso he pensado que es muy importante que ustedes lo conozcan. Está en la web, totalmente todo el trabajo. Eso, a manera de un libro pequeño. Si ustedes quieren pueden entrar. Ya les he mostrado ahí está el título. Con ese título lo buscan ustedes en la web y tienen todo el trabajo completo. Solamente yo he sacado las partes más importantes, las que me van a servir a mí de marco para desarrollar estas ponencias que vamos a hacer en el transcurso de estas 2 o 3 semanas. Vamos a ver cómo avanzamos. Miren ustedes, este documento dice, resalta sobre todo los factores de riesgo y ponen como punto principal el tabaco. Felizmente ya se ha hecho bastante publicidad, digamos así, al no uso del tabaco, porque se ha demostrado que tiene más de 500 carcinógenos y que ustedes, algunos de ustedes muy, digamos, despierto me va a decir, pero yo conozco a un chino, por ejemplo, no es por racismo, cosas por el estilo, pero ustedes no han escuchado el dicho que dice, fuma como chino en quiebra. Bueno, a sus padres pregúntenle, antes era un dicho bastante común. Los de la raza asiática generalmente muchos les gusta fumar y ellos no hacen cáncer.
Me refiero acá en el Perú, por ejemplo, yo conozco a 2 o 3 señores que fuman un montón y no hacen cáncer, dicen, ¿no? Entonces con eso desbaratan un poco este argumento. No, señor. Lo que sucede es que el genoma humano tiene genes reparadores, constantemente se está dañando el DNA. Y estos genes reparadores, ¿quién los tendrá? Eso nadie lo sabe, la naturaleza nos lo ha dado al azar. Entonces, estas personas posiblemente estos genes reparadores sean muy buenos, reparan el daño y no van a hacer cáncer. Aquel que no tenga estos genes y le agrega este factor, entonces ahí sí va a desarrollar el cáncer, porque no hay quien repare el gen que se ha malogrado. ¿Entendieron la figura? Entonces no hay que confiarse de esto. Luego viene, fíjense ustedes, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo. Eso va a generar que haya acumulación de lípidos, los lípidos van a generar ácidos grasos, estos pueden ser insaturados, generar una desviación de la ruta que va hacia el colesterol y va a generar una serie de problemas cardiovasculares, con esto de insuficiencia, digamos así, circulatoria de algún tipo, la célula ya no va a funcionar adecuadamente y puede entrar en cambios preneoplásicos. Vean ustedes las infecciones virales, el papiloma virus está de moda actualmente. Células 16, 18, 31 se ha demostrado que van a producir cáncer de todas maneras cuando se infectan, ¿no? El virus de la hepatitis B nos va a dar hepatocarcinoma después de 10 o 15 años si el paciente sobrevive a esto, en un buen porcentaje. El virus de Epstein-Barr, que infecta los ganglios, se le correlaciona mucho con lo que es enfermedad de Hodgkin, o sea, un tipo de linfoma. Las infecciones bacterianas inclusive. Ahora mucho se habla del Helicobacter pylori. ¿Y este Helicobacter pylori dónde se encuentra? Se encuentra en el agua, y en el agua no tratada. Entonces, las poblaciones que tienen menos acceso a la salubridad van a ser las más expuestas. Y se ha demostrado que este Helicobacter pylori produce una irritación constante del estómago con gran hiperplasia linfoide, y esta hiperplasia puede ir a una displasia, vamos a ver el término después, y luego producir un cáncer luego de 5 a 10 años de infección continua. En todos no, les vuelvo a decir, gente que tenga buenos genes reparadores no hará la enfermedad, pero aquel que no lo tenga sí va a estar expuesto a esto. Por eso dice, la cobertura de agua potable en la población peruana es muy importante para evitar este factor de riesgo, sobre todo en la sierra, este problema. El bajo consumo de frutas y verduras. Si ustedes van al mercado, este domingo yo los reto, vayan al mercado, vayan a ver los precios de las verduras y de las frutas. Si van a comprar 1 kilo, 2 kilos, bueno, está bien, pero ya después les va a disminuir el presupuesto porque están caras. Entonces, para la gente que tiene un sueldo mínimo, ¿ustedes creen que van a poder comprarse 1 kilo de manzana que cuesta 5 o 6 soles, una buena manzana? O las verduras que están pues alrededor de 4 o 6 soles por unidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Restringen el uso de estas verduras y de estas frutas. ¿Y qué tiene que ver esto? Estos vegetales se ha demostrado que sus fibras funcionan a manera de absorbentes de las sustancias tóxicas que se generan en el intestino grueso, previniendo entonces que estos carcinógenos actúen sobre estas células y las transformen en displásicas y luego células malignas. Vean estas cositas que son, parece aparentemente sin importancia, cuán importantes son. La salubridad, la nutrición, es muy importante. Todo como factores de prevención. Entonces, lógicamente, si esto es así, ¿qué es lo que tenemos que propugnar? Salubridad para todos. Va a ser un poco difícil, pero poco a poco se va avanzando. El uso de abundantes vegetales en la dieta. El uso controlado de los carbohidratos. Y así sucesivamente. El agua, el tratamiento del agua, etc. Con respecto a las localizaciones, vean ustedes. En mujeres, este es un estudio que se ha hecho a nivel de Lima metropolitano. Se ha determinado que en mujeres
la mayor incidencia de cáncer es el cáncer de mama, a nivel Lima metropolitana. Y en los hombres, el cáncer de próstata. Estamos hablando, ojo, a nivel de Lima metropolitana. Y en los niños, el cáncer relacionado con el sistema hematopoyético, o sea, leucemias y luego los linfomas. O sea, esto está perfectamente claro, sabemos cuáles son las más importantes. Y ahora, ¿cuál es a nivel nacional el cáncer que más mata, el cáncer que más está presente? El cáncer de cervix en la mujer. Y ojo, que este cáncer es totalmente prevenible, totalmente prevenible. Entonces, si ya tenemos el marco, ¿a qué tenemos que dedicarnos? ¿A qué debería dedicarse la universidad donde se implementan cursos para ser médicos futuros? Centrarnos en estos aspectos, porque ustedes son los que van a hacer la prevención. Pero sin embargo, estas cositas solamente se ponen muy puntuales dentro de SILAUS, dentro de todo un gran curso que se llama patología, por ejemplo. Y hay insistencia, porque siempre he insistido en esto, que se dicte un curso de oncología, como debe ser, de 4 meses, adecuadamente para el médico general, que van a ser ustedes primero. Ninguno de acá va a ser especialistas terminando la currícula, todos van a ser médicos generales, por lo tanto deben saber lo básico de esto. Y luego ya pues se escogerán qué especialidad hacen, ¿no? Acá está la incidencia del cáncer de la niñez, como les decía, las neoplasias hematológicas, ¿no? Las leucemias, las neoplasias del sistema nervioso central son las que más se presentan. Habiendo visto esto, ahora nos vamos a centrar cómo podemos hacer para prevenir y darle sobre todo una aplicación un tanto práctica que a ustedes les permita entender la importancia de este problema. Si no, este curso no tendría ningún sentido. Si voy a venir de paporreca a estar leyéndoles la diapositiva y al final ustedes terminan aburridos y yo cansados, no se saca nada. Y contribuimos a que esto siga siendo un problema nacional, porque es un problema nacional. Con los conocimientos que he tratado de ponerlos lo más simple posible para no desesperarlos a ustedes, el objetivo es que comprendan exactamente, primero, cómo se transforma una célula. Segundo, esta célula, qué es lo que hace, cómo se llaman las diferentes neoplasias que la forman y sobre todo, cuáles son las manifestaciones clínicas que nos van a decir a nosotros, acá se está generando una neoplasia. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Acá hay un esquema muy práctico que nos muestra las células normales. En este caso, por ejemplo, son células cilíndricas, ¿no? Que corresponden supuestamente al endocervix. Ese que vamos a utilizar como modelo, ya que el cáncer de cervix es el más frecuente. Yo voy a dedicarme una parte a esto, y como hemos dicho que la neoplasia que sigue es cáncer de estómago, nos vamos a dedicar también un poco a cáncer de estómago, en forma muy sencilla y simple, no vamos a profundizar mucho, pero que sea entendible. Esta célula normal está expuesta a todos estos factores que hemos mencionado, que se van a traducir al final en carcinógenos o que van a producir mutaciones en esta célula, porque al final el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad producida por mutaciones genéticas. Entonces, comienza, frente a las noxas que puedan sufrir las células normales, tienen que defenderse, tienen que transformarse de una manera que sean más, digamos, fuertes para soportar el daño que están haciendo. Entonces, no es lo mismo tener un solo epitelio único que tener múltiples células formando este epitelio, se hace más resistente. Y ese fenómeno se llama metaplasia. Metaplasia, entonces, si ustedes están viendo, acá hay una célula normal madura, porque estos no son células embrionarias, y al final vemos un epitelio polistratificado plano, maduro también. Entonces, ¿qué será metaplasia? El cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Nada más, eso es todo. Pero para que haya esto, ha tenido que haber ya algún cambio dentro de la célula. Luego, si sigue la noxa,
insistiendo, comienzan a haber alteraciones en la célula, pérdida de la maduración, se ve un desorden en los núcleos. Vean ustedes, un núcleo está, su eje del núcleo está hacia un lado, el otro eje está hacia el otro lado. La maduración se ha perdido porque el núcleo de esta célula está igual como el núcleo final, como si estuvieran las células inmaduras también hacia arriba, por eso se dice pérdida de la maduración. Lo que no es normal, porque lo normal sería que una célula basal se reproduce, luego va muriendo y entonces el núcleo se va haciendo pinótico cada vez más pequeño, ¿no es cierto? Esa es la maduración. Acá en la displasia se pierde la maduración, hay un desorden, hay hipercromasia nuclear, vean ustedes, hay irregularidades en los bordes nucleares. Todas esas son características de displasia. Dis significa desorden, plasia, formador, o sea, tejido formador o formado en desorden. Eso vendría a ser displasia, que ya es un paso más hacia la transformación de la célula hacia hacerse maligna. Y acá lo tenemos en vivo y en directo. ¿Cómo es el asunto? Ustedes dirán, pero si esto es la zona de transformación del epitelio escamo-columnar. Escamo acá, escamoso, y acá columnar. Endocervis hacia acá y exocervis hacia acá. Muy bien, pero entonces, ¿qué hacen estas glándulas debajo de este epitelio? Tenemos que hacer una introspección y asumir de que en realidad el epitelio endocervical venía hasta acá, porque acá hay glándulas todavía, y que se ha transformado este epitelio endocervical en este epitelio escamoso. O sea, el vestigio de encontrarse glándulas debajo de un epitelio nos habla de que ese epitelio se ha transformado. Es decir, ha habido una metaplasia escamosa. Y eso lo van a ver ustedes en su práctica, creo que tienen una práctica. Esta es otra forma. Este es un epitelio gástrico. El epitelio gástrico se caracteriza porque son células cilíndricas, ¿no?, que no tienen globule cell, es decir, no tienen las células caliciformes, porque las células caliciformes se encuentran en el intestino, pocas en el duodeno, y a medida que se van avanzando hacia la parte anal, full células caliciformes, que es el colon, ¿no es cierto? Entonces, si esto es estómago, ¿por qué hay células caliciformes? Estos espacios vacíos corresponden a células caliciformes. Es decir, ha habido un cambio. Y a esto entonces se llama metaplasia intestinal. ¿Se dan cuenta? Van a ver, ¿y por qué es este cambio? Por cualquier agente nocivo en el estómago. Llámese Helicobacter pylori, llámese carcinógenos, por ejemplo, derivados del tabaco, etcétera, etcétera. Y además van a ver ustedes un pequeño detalle, que esta no es la arquitectura normal. Generalmente las glándulas son tubulares y están paralelas unas con otras. Comienza a haber entonces un desorden en la arquitectura normal. Las glándulas están un poco distorsionadas. Miren ustedes, esta parece una margarita, esta glándula de acá. No es la estructura normal de una glándula. Le vuelvo a repetir. Es una glándula tubular, ¿no? Son paralelas, a lo más ramificada en dos en la parte final. Y si ustedes prestan atención acá a este detalle, miren ustedes, la población de núcleos son núcleos que están casi pseudoestratificados. Entonces, como acá no hay varias capas, hablamos de displasia, en este caso, cuando hay pseudoestratificación nuclear. Entonces ya estamos acuñando otro término. Displasia en el tracto gastrointestinal se va a traducir, ¿por qué? Por pseudoestratificación. Este pequeño detalle, fíjense, a veces es un gran dolor de cabeza para los médicos generales. Pero ustedes ya ahorita ya lo van comprendiendo. Entonces acá hay dos cambios hacia una lesión neoplásica. Uno, la metaplasia intestinal, caracterizada por las globule cell presentes, o células caliciformes, perdón, presentes. Y dos, la pseudoestratificación nuclear, lo cual nos indica que hay displasia. Y no solo eso, además hay pérdida de la arquitectura normal. Fíjense ustedes, ¿ven? La arquitectura normal. Ya no son células glándulas tubulares, sino son con diferentes ramas.
Acá también se ve, miren ustedes, perfectamente bien, abundante pseudoestratificación nuclear. ¿Qué tenemos que hacer? Muy simple. Como esto está solo en el epitelio, y si es Helicobacter pylori el problema, le damos pues tratamiento para el Helicobacter y se debe resolver, debe revertir, porque la displasia es reversible. Una vez que se quita el agente nocivo, puede revertir, ojo, la palabra correcta es puede revertir, como también puede ir hacia progreso de un cáncer, ¿ya? Entonces, ahora que ya hemos visto la figura real, pasamos a la descripción teórica, ¿no? Displasia entonces es una anomalía en el desarrollo de un tejido o de un órgano o de una parte anatómica del mismo. Fíjense ustedes, anomalía en el desarrollo de un órgano o de una parte. Esto nos explica entonces este famoso término de displasia de cadera en los niños. ¿Han escuchado o no? Los bebitos cuando no pueden caminar, no tienen los acetábulos, no encajan bien en la cadera, le llaman displasia de cadera. ¿Por qué? Porque como no se ha formado el acetábulo donde va a encajar el fémur, es una anomalía del desarrollo, entonces cae dentro del término, displasia de cadera. No solamente se aplica a los epitelios, se aplica a cualquier sitio donde haya un trastorno en la anomalía del desarrollo. Eso que quede bien claro. Y se aplica en los epitelios, especialmente en cervix, para poder prevenir el cáncer. Vamos a estudiar las displasias, cómo son ahí, leves, moderadas y severas, lo vamos a ver después. Esto nos trae como consecuencia una alteración en la morfología y en la función celular, lo que puede generar cambios preneoplásicos. Lo hemos visto, ¿no? Morfología, las glándulas cambian de forma, los núcleos se hacen más delgados y se pseudoestratifican, perfectamente explicado, ¿no? Acá están las características ya sintetizadas, ¿no? Pérdida de la uniformidad. Esto es importante, no es una forma de neoplasia, ojo, no es neoplasia, es un cambio pre-neoplasia. Puede ocurrir en los epitelios, ¿no? Las células muestran un grado de pleomorfismo incrementada y pérdida, sobre todo pérdida de la polaridad. ¿A qué se refiere polaridad? Si hay algún término que yo uso y ustedes no lo comprenden, levantan la mano y me dicen qué cosa es. Quiero que esto quede bien claro desde ahora. La célula tiene, hemos visto nosotros en estas células cilíndricas es más fácil de explicar el asunto. Vemos los núcleos son paralelos unos con otros y tiene un polo superior y un polo inferior, ¿no es cierto? Entonces, cuando este núcleo se pone transversal, perdió la polaridad, a eso se refiere, es decir, a una ubicación inusual del núcleo. Acá, por ejemplo, esta célula ya perdió la polaridad, ¿se dan cuenta, no? Está casi longitudinal. Estas dos también han perdido la polaridad porque esta está media oblicuo formando ángulo de 45, esta de acá parece que está transversal, esta está en otro sentido, ¿no? Hay pérdida de la polaridad celular. Y vamos a aprovechar de una vez para aclarar estos términos de displasia. En cervix sobre todo, porque le vuelvo a decir, cervix es una neoplasia que mata a un montón de mujeres en el mundo. Y es totalmente prevenible, porque desde que comienzan a haber los primeros cambios, desde la displasia leve hasta la displasia severa, más o menos cada estadio demora 5 años. Toda la transformación equivale más o menos a 15 años aproximadamente. ¿Y no les parece a ustedes que es irracional que en 15 años no se pueda detectar una lesión preneoplásica? ¿Y por qué ocurre entonces? Porque la gente que trabaja en esto no tiene a veces, digamos así, la precisión de los cambios que están ocurriendo. Cuando digo la gente, a los médicos casi no me refiero a las enfermeras, me refiero a las técnicas que toman las muestras para el Papa Nicolau.
Y a veces también algunos patólogos que no se preocupan de estudiar adecuadamente, ¿no? Informan displasias moderadas donde no hay displasia, y cervicitis crónicas donde hay una displasia, etc. Pero vean ustedes, para que tengan una idea cómo es, el epitelio normal se caracteriza porque tiene una capa basal con los núcleos más grandes y va madurando hacia la superficie con núcleos hipercromáticos y más aplanados. Esa es la visión normal. ¿Qué sucede acá? Acá sucede que se ha perdido la maduración porque el tamaño de los núcleos de la capa basal son más o menos hasta acá, un poquito más de un tercio parece, ¿no? Entonces, cuando hay alteración en el primer tercio del epitelio, hablamos de displasia leve. En esta segunda parte vemos que la alteración, o sea, los núcleos están grandes hasta por acá, miren, hasta por acá están los núcleos grandes, o sea, un poco más de los 2/3. Entonces hablamos de displasia moderada. Y cuando la alteración de los núcleos son tan iguales en la base como en la parte final, o sea, todo el espesor del epitelio, decimos displasia severa. Es sencillo, no tiene nada de difícil. Entonces, ¿y cuánto demora desde la primera hasta la última? 15 años más o menos. Se puede tranquilamente, como esto es, fíjense ustedes, la membrana basal está intacta, con una simple extirpación del cuello uterino que se llama cono, se acabó displasia y por lo tanto se acabó cáncer. Vean ustedes qué sensible es el asunto. Es más, estos son biopsias. Antes de hacer la biopsia, estas células se van a descamar. Con un simple estudio de Papa Nicolau se puede determinar si hay displasia leve, si hay displasia severa o moderada. Entonces no hay forma de evadir esto y decir no se puede. Lo que pasa es que hay desconocimiento, que es diferente. Y acá está lo que les estoy diciendo, miren. Las células normales que descama el CELS son estas superficiales con núcleos bonitos, ¿no? Hay una gran relación núcleo-citoplasma, vean ustedes, más de 1:3. Si ustedes comparan el diámetro de este núcleo de aquí hasta la superficie, son como 5 veces el núcleo. La relación normal es de 1:3, es decir, 1 para el núcleo, 3 para el citoplasma, o puede ser más como en este caso. Eso es lo normal. Acá, ¿qué está ocurriendo? La relación ha disminuido en primer lugar. 1. 2. Los núcleos están más hipercromáticos. 3. Hay binucleación. 4. Hay un halo claro alrededor del núcleo, y este halo claro es irregular, no es redondito, sino es irregular todavía, ¿no? Entonces, estos son los efectos coilocíticos por la infección del PBH o papilomavirus humano. En un simple Papa Nicolau, entonces, estamos detectando los primeros cambios preneoplásicos, es decir, de una infección viral. No vemos al virus, lo que estamos viendo es el efecto citopático del virus. Y cada virus tiene un efecto citopático específico. Lo que sí no podemos determinar es que cepa es de virus, ¿sabes? No, eso no se puede, eso hay que hacerlo por inmunología. Entonces podemos decir, si encuentro yo en un Papa Nicolau esto, yo digo, se estila decir LIE de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado, que corresponde a displasia leve. Vean ustedes, entonces con un Papa Nicolau yo puedo deponerme a 10 años al desarrollo de un cáncer, y esta mujer debe controlarse adecuadamente. Lógicamente, siempre y cuando este Papa Nicolau haya sido visto por un patólogo, ¿no? Y esto de acá, miren, ¿es diferente o no es diferente? Los núcleos, en primer lugar, tienen hipercromasia. En segundo lugar, no son de igual tamaño todos. Este núcleo, por ejemplo, es más pequeño, estos son más grandes. Este es angulado, vea usted, tiene una punta, ¿no? Eso se llama anisonucleosis, es decir, diferente tamaño de núcleo, con disminución tremenda de la relación núcleo-citoplasma. El citoplasma de este núcleo es casi del mismo tamaño que el... Entonces, esos son los criterios básicos de malignidad, y yo puedo decir, este es un carcinoma, es un cáncer de células.
Ven ustedes que es sensible, es difícil, es sumamente sencillo. O sea, hacer diagnóstico de cáncer es fácil. Lo difícil es hacer el diagnóstico de las lesiones preneoplásicas que se nos pueden pasar. Acá, por ejemplo, he puesto las 3 imágenes para que ustedes tengan una idea de cómo es este asunto. Células normales. Fácil decir células anormales. La de en medio sí está un poquito, puede confundir un poco, pero si ustedes afinan sus criterios van a ver que tiene lo que no tiene esta otra, ¿no? Acá hay binucleación, no hay. Acá hay algo claro alrededor del núcleo, no hay. Entonces, bueno, esto pues será un glio de bajo grado. ¿Se dan cuenta? Hasta por descarte se pueden encontrar esto. Y sin embargo, el cáncer de cervix sigue siendo un problema nacional. He tenido una reunión, yo diría lamentable, en el Ministerio de Salud. Me llamaron al Ministerio de Salud a un hotel, los Delfines se llama el hotel, donde había una comelona tremenda y nos habían alquilado un local de este tamaño. ¿Cuánto nos habían llamado? 15 gatos para semejante local, comelona en la mañana, comelona al mediodía, porque el curso duraba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cuánto de plata se ha gastado en eso? ¿Y saben para qué nos llamaron? Para decirnos de que como se había demostrado que el Papa Nicolau no había funcionado, se iba a implementar un sistema de detección inmunológico para papilomavirus humano, que es extraordinario, está muy bien, pero hay que adaptarlo a la realidad nacional. Si no pueden implementar un programa de Papa Nicolau que es barato, fácil y sencillo, ¿cómo van a implementar un programa que es recontra caro? Porque se necesita un ambiente especial, se necesita gente entrenada, se necesita maquinaria adecuada, o sea, toda una infraestructura que es sumamente cara. Yo hice la pregunta, el Ministerio de Salud, en todos sus sitios, sus centros que atienden para detección de cáncer, ¿existe la posibilidad que lo puedan implementar? Bueno, no en todo, por algo se empieza, me dijeron. ¿No es más fácil, en vez de invertir tanta plata, implementar mejor el programa de Papa Nicolau? No, me dijeron, porque no sirve, se ha demostrado que no sirve. Yo un momentito, un momento, estamos partiendo de premisas falsas. Si nosotros revisamos la historia en Estados Unidos y Suiza, ellos resolvieron el problema de cervix. Ellos no tienen cáncer de cervix, eso está en la cola de las neoplasias. ¿En qué año? 1955 al 60 acabaron con el problema. ¿En función de qué? De Papa Nicolau. Ahí no había pruebas inmunológicas. Entonces, sí sirve el programa. Lo que pasa es que está mal implementado. Hay desconocimiento. ¿Y a qué lleva esto? Si el Estado tiene que gastar dinero en eso y no hay para que la infraestructura en los hospitales, ¿quién sí tiene la infraestructura? Los laboratorios privados la tienen, ¿no es cierto? En consecuencia, todo va a ser derivado a terceros, o sea, se hace un negociado, un tremendo negociado. Yo no tengo miedo en decirlo, porque las cosas hay que decirlas como son, y ustedes son los que van a afrontar los problemas de salud más adelante. Ustedes tienen que conocer todas estas cosas. Venir a la universidad no solamente es venir a copiar un apunte que dice el profesor, es venir a despertar la conciencia de ser lo que van a hacer, o sea, médicos al servicio de la salud de los demás. Para eso se han metido a esta profesión. Y eso implica tener conocimiento de la realidad nacional. Muy bien, entonces, ¿es difícil? Vean ustedes, no es difícil. Lo que implica sí cierta preparación, mínima, pero necesita una preparación lógicamente. Habiendo visto esto, nos vamos a comenzar ahora, vamos a comenzar con el problema de las neoplasias, de la parte más elemental. ¿Qué cosa es una neoplasia? Es una alteración del crecimiento celular, desencadenada, miren ustedes, por una serie de mutaciones, y casi siempre generadas por un desencadenante, puede ser hormonal, ambiental, etc.
un crecimiento descontrolado, o sea, que escapa a los controles normales, escapa a las señales fisiológicas del crecimiento. Vean ustedes, ¿quién de ustedes no se ha hecho una herida, por ejemplo, en la mano o en cualquier otro sitio? Eso va a generar crecimiento celular, pero al borde de la herida, hasta ahí nada más crece el tejido. ¿Por qué? Porque las señales de crecimiento que están alrededor de estas células que están en crecimiento, es decir, el tejido no dañado, les dice hasta acá nada más. Y para el crecimiento y todo queda muchas veces imperceptible, no se nota, dependiendo de la lesión, lógicamente, ¿no? O sea, hay un control del crecimiento celular, eso es lo normal. En una neoplasia se pierde eso que es fundamental, el control fisiológico del crecimiento. Y entonces comienza a crecer descontroladamente. Las neoplasias benignas generalmente lentamente, sin invadir, sin infiltrar. Y pueden llegar a ser tan grandes. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, de los leiomiomas o de los miomas uterinos en las mujeres? ¿Han escuchado? Estos miomas pueden llegar a pesar 7, 8, hasta 12 kilos, produciendo una gran tumoración abdominal. Lógico, acá en la ciudad de Lima no se ve casi. Más es en la gente de provincia, ¿no?, que no tiene acceso a los servicios de salud y creen de que eso ya no tiene solución, hasta que por ahí alguien pasa y dice, ¿cómo estás así? Vamos a Lima, la traen para operar una tremenda bola de 12, 14 kilos. Ojo, no la mata porque es una lesión benigna, es una neoplasia benigna. Y desde ahora les voy diciendo, ¿no?, las neoplasias benignas generalmente no matan, generalmente, pero mucho va a depender de su ubicación. Si están en el cerebro, por compresión puede producir la muerte. Si obstruyen un vaso, por ejemplo, en el intestino, van a producir ¿qué cosa? Necrosis isquémica, perforación intestinal, peritonitis y muerte. Entonces, el término de que no mata es en forma general. Más va a depender de qué cosa, de su ubicación. Todos los componentes que van a tener, cuando hablamos de neoplasia, ojo, estoy hablando tanto de benignas y malignas, pero ya voy haciendo una diferenciación poco a poco. Más adelante vamos a diferenciarlo todo. Estas neoplasias tienen dos componentes. Un componente estromal, que es dado por la célula que está en reproducción. En este caso, por ejemplo, estas glándulas irregulares, ¿no? Que no viene al caso. Este es un cáncer, pero no interesa si ustedes no lo pueden identificar en este momento. Entonces son glándulas irregulares. El crecimiento de esto constituye entonces el parénquima del tumor. Y el otro componente es este, el componente del tejido conjuntivo, que le da el soporte para que pueda crecer estas células, donde está la vasculatura, es decir, todo el sistema de aporte para el crecimiento. Entonces, dos partes. Tenemos el parénquima y el estroma. Ahora sí, vamos a ver pues, la diferencia entre lo que es benigno y maligno. Vean ustedes, las neoplasias benignas son bien delimitadas, no infiltran y generalmente, como les dije, generalmente no matan. Las malignas, vean ustedes, adoptan un patrón infiltrativo, destruyen al tejido que los rodea y pueden invadir los vasos sanguíneos, es decir, dar siembra, y por ahí dar siembra a distancia a otros sitios, se siembran al cerebro, al hígado, a cualquier sitio. Y macroscópicamente, cuando uno hace un corte de estas lesiones, lo que observa es algo parecido a un cangrejo, por eso al cáncer, acá lo hemos puesto, ¿verdad? Y si observan esta figura, la forma de infiltrar, pareciera que fueran sus patitas, ¿no?, asemeja a un cangrejo. Y en la jerga médica, cuando se refieren a estos pacientes, dicen, pues, ¿qué cosa es lo que tiene? Un cangrejo, ya sabemos que tiene un cáncer, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de las neoplasias benignas? Tienen un aspecto macroscópico y microscópico bien definido, o sea, bien delimitado, no es infiltrante. La palabra clave es no es infiltrante, esa es la palabra clave. Por lo general, el portador sobrevive. Por eso viene bien la palabra por lo general, ¿no? Algunos pueden morir si es que está en un sitio que compromete los órganos vitales, ¿no? Este es un ejemplo.
Este es un tumor bastante frecuente, por lo que yo traigo siempre lo más frecuente, en las mujeres jóvenes todavía, en la mama, a la hora que se bañan, generalmente dicen, doctor, he venido porque me sentí un bultito, ¿no? Antes no lo tenía, ¿no? Un bultito que es un poco duro, una pelotita que se mueve para un lado y para otro. A veces cuando lo muevo se va para un lado, o si la toco se va para otro lado. Eso es bueno, es móvil. El cáncer generalmente no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque es infiltrante. Se pega, es como se arraigó, hace raíces, no lo puedes mover. En cambio, la neoplasia benigna, como es localizada, lo puedes movilizar. Muy bien, acá vemos el tejido graso de la mama y acá vemos una esférula, una cosa redonda que se fue hasta una cápsula, se mira acá alrededor bien delimitado, ¿no? Entonces, macroscópicamente yo digo, este es un tumor benigno, macroscópicamente. De todas maneras hay que confirmarlo con la histología, y a la histología vemos las glándulas, ¿no? Los componentes acinares, el componente ductal, en forma armoniosa. Todo lo que es armonía es bueno, todo lo que es desarmonioso, escandaloso, es malo. Entonces eso se aplica para los tejidos también. Y vemos el componente estromal es bastante fibroso porque es fibroblasto. Estas células alargaditas, los núcleos alargados, son fibroblastos. Entonces eso le da dureza, por eso la bolita es dura. El componente estromal es fibrótico. Como es fibrótico y tiene glándulas, entonces más adelante vamos a ver la proliferación de glándulas, se llama adenoma, y como tiene fibrosis decimos fibroadenoma de la mama. Ese es el nombre de esa neoplasia benigna. También van a tener ustedes una práctica de esto, así que no se preocupen. Este es el otro ejemplo más rutinario, más común, ¿no? Este es el útero, que se ha abierto, esta es la cavidad uterina abierta, este es el miometrio, acá está el cervix, y en la parte más superior, es decir, en el fondo uterino, vemos una tumoración así, bien redonda, bien delimitada, no infiltra nada, entonces decimos es un leiomioma. ¿Por qué leio? Leio es el músculo, entonces tumor del músculo, benigno. Como termina en oma, leiomioma, tumor benigno del músculo. Listo. Y esta es la histología. Normalmente, las células, el músculo liso es longitudinal, casi paralelo, muy poco arciforme. Este, como es un tumor desordenado, vean ustedes, produce fascículos arciformes en un sentido, en otro sentido, en varios sentidos. Es decir, se desorganiza el tejido también un poco. Este es a mayor aumento, vean, acá pasa un fascículo longitudinal, este es un fascículo cortado transversalmente, es decir, así, perpendicular al otro. Acá hay otro fascículo longitudinal. Entonces decimos, como no hay atipia nuclear, los núcleos son homogéneos, este es un tumor benigno, leiomioma se llama, ¿no? ¿Cómo hacemos para clasificarlos? Si son de origen mesenquimal, ¿no? Entonces solamente le agregamos la palabra oma al nombre del tipo celular. Por ejemplo, si es de origen fibroso, proviene de los fibroblastos, lo llamaremos fibroma. Si proviene del cartílago, lo llamaremos condroma. Entonces son tumores benignos. De origen epitelial es un poquito más complejo el asunto, porque acuérdense ustedes, las glándulas fúngicas del estómago, las glándulas centrales, son epitelio cilíndrico, ¿no es cierto? Pero forman glándulas. Entonces tenemos en cuenta eso, y por la célula originaria vamos a tener las derivadas de células glandulares, se va a llamar adenoma, ¿no? O sea, epitelio que forma glándulas, el tumor que va a generar se va a llamar adenoma. Si el tumor protruye hacia la luz de un órgano hueco, por ejemplo en el intestino, ¿no? Es un órgano hueco, protruye hacia la luz, entonces lo llamamos pólipo. En la vejiga es otro órgano hueco, si protruye hacia la luz, pólipo, ¿no? En cambio, si el tumor protruye desde una superficie, por ejemplo en la piel, vemos una pelotita que está protruyendo ahí, le llamamos papiloma. ¿Se dan cuenta? O sea, depende de la ubicación. En órganos huecos, pólipo.
En superficies, papiloma. Hay otro grupo de tumores mixtos que un solo clon celular da origen a dos tipos diferentes de células, como es, por ejemplo, en las glándulas salivales, ¿no?, que va a dar origen a un clon glandular y a un clon fibroso. Inclusive puede dar origen a tejido condroide. Entonces, en ese caso, cuando derivan varios subtipos de células de un mismo clon, se llama adenoma pleomórfico si se trata de la parótida, ¿no? La excepción es el teratoma, que contiene tejidos maduros o inmaduros, que pueden contener de cualquiera de las hojas embrionarias. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, estos tumores más frecuentemente en las gónadas. Por ejemplo, en el ovario pueden encontrar en estos tumores dientes, ojos, hasta cerebro, perfectamente bien formados. En el testículo del varón también igual. Y cuando uno mira, pues esto, hasta pelos se pueden encontrar. Entonces, creo que eso sería una solución para el trasplante, ¿no?, de pelo. Para los que le han caído los dientes, trasplante de dientes, ¿no?, porque estos no son antígenos expuestos. Entonces son órganos que se pueden utilizar, se pueden llegar a formar riñones, por ejemplo. Ya entramos al tema de lo que es ingeniería genética. Espero que alguno de ustedes se dedique a eso. Hay que utilizar, es una mina que todavía no se explota, está en el aire todavía, ¿no? Lo vemos como algo malo. ¿Por qué no lo vemos como algo bueno? Podemos utilizar esos tejidos, a cultivarlos para generar estructuras que nosotros queramos reproducir, ¿no? Luego vienen otros nombres como son amartoma, que son masas desorganizadas de células benignas del mismo lugar de origen. Por ejemplo, un amartoma pulmonar. Van a ver ustedes que dentro del pulmón hay un crecimiento desorganizado, pero no es maligno. Son células benignas que asemejan a veces una estructura nodular y que en una placa puede parecer un tumor, ¿no?, pero son bien delimitados. Son del mismo origen epitelial, perdón, del mismo origen del órgano que le da origen. En cambio, el coristoma es diferente. El coristoma es una heterótica, es decir, un tejido diferente que asienta en otro tejido. Algunos lo interpretan como resto embrionario. Por ejemplo, en el estómago se pueden encontrar páncreas, entre comillas, aberrantes. Le llaman así páncreas aberrantes. En el duodeno, en determinada parte, también un pedazo de un tumor, ¿qué cosa es? Un páncreas ectópico, digamos. En realidad estos vienen a ser entonces coristomas, ¿no?, tejido ectópico en otro sitio. Se puede encontrar también tiroides en los ovarios en algunas mujeres, ¿no? Entonces son coristomas. Y acá vemos un corte de intestino. Este es el colon que ha sido abierto, y vemos esta estructura, ¿no?, que hace profusión a la luz del órgano. Acá hay otra. Entonces, como es una profusión, un crecimiento hacia la luz del órgano, se llama pólipo colónico. Y su estructura histológica es esta, ¿no?, crecimiento desmedido de las glándulas con reproducción de gran cantidad de glándulas adentro, ¿no? Por eso se llama pólipo adenomatoso. En buena cuenta, viene a ser una forma de adenoma también. Y es benigno porque respeta, vean ustedes, acá está la membrana basal, ¿no? Esto es importantísimo, reconocer la membrana basal. Cualquier lesión que no comprometa la membrana basal es excelente el pronóstico. Si yo detecto un cáncer in situ, que es el otro criterio que hay que utilizar desde ahora ya, es decir, cáncer que no compromete la membrana basal, agarro acá un aparato, infiltro suero fisiológico, levanto la mucosa y con una cucharita lo levanto y se acabó el cáncer, se acabó. Pero eso ¿qué implica? Conocimiento. Los japoneses hacen eso a cada rato, son tromes haciendo eso. Detección de cáncer precoz de estómago y tratamiento inmediato,
con buenos resultados. Acá una mayor ampliación, vean la proliferación glandular, ¿no? Y esto es para señalar un pequeño detalle. Habíamos dicho que en los epitelios poliestratificados podemos hablar de displasia cuando hay alteración por capas. Como acá no hay poliestratificación, lo que hablamos es de estratificación de los núcleos. Vean ustedes, los núcleos están bien apiñados, que es totalmente diferente al epitelio de la derecha. El epitelio de la derecha es normal y acá está viendo ya cambios displásicos. Acá es mucho más pronunciado. Y estos cambios displásicos nos van a llevar después a una neoplasia maligna. Entonces, si lo detectamos en este estadio, fácil, pues lo sacamos al pólipo y se acabó todo el asunto. Con mayor razón, ¿no? Acá sí le he puesto un cuadrito que dice crecimiento nuclear, ¿no? Crecimiento en el sentido de aumento del número de núcleos pseudoestratificados, ¿no? Irregularidad e hipercromasia, son más oscuros los núcleos, y sobre todo esto, miren ustedes, la estratificación que ya les mencioné y la pérdida de la mucina. Acuérdense ustedes que estas células en el colon se caracterizan porque son full células caliciformes. En cambio acá, ¿dónde hay células caliciformes? Acá hay una con la justa y después acá no hay nada, porque ha perdido su propiedad de secretar mucina. Entonces, otra característica de la displasia es esa, alteración en la producción de sustancias que habitualmente o normalmente las producen, ¿no? O sea, la displasia nos va a traer esos cambios. En relación a los tumores malignos, tenemos que la palabra cáncer engloba a una gran cantidad de patología tumoral maligna. Cuando uno habla de cáncer piensa que está hablando de una sola cosa, no. Hay cánceres, como ya les he dicho, que son totalmente curables. Son contados con los dedos de la mano. Son 5, no son más tampoco. Y el resto no son curables, pero son tratables, se pueden manejar. Entonces el cáncer tiende a adherirse firmemente al órgano donde se asienta, como le decía, por su carácter infiltrativo. Al corte su superficie externa es mal delimitada, ¿no? Y generalmente de forma radiada, ¿no? Invade rápidamente las estructuras adyacentes y tiene una alta predilección por romper la pared vascular, y eso produce hemorragia y luego por ahí se siembra y se va al corazón. El corazón lo puede disparar a cualquier sitio. Lo mismo ocurre también con los linfáticos, ¿no? Eso se llama, esas siembras a distancia se llaman metástasis. Muy bien, ahora yendo ya a la parte celular, tenemos que saber claramente cuáles son los criterios de malignidad. Si ustedes conocen estos criterios de malignidad, todas las neoplasias son sumamente fáciles. ¿Cuáles son los criterios generales? Anisocitosis y macrocitos. Anisocitosis significa diferente tamaño de las células, es decir, son células pequeñas, grandes, de todos los tamaños. Hipercelularidad, está muy incrementado el número de células. Y pleomorfismo. Pleomorfismo significa diferente forma, grandes, pequeñas, de todo tamaño. ¿Cuáles son los criterios nucleares? Macrocariosis, es decir, aumento del tamaño del núcleo, aumento de la relación núcleo-citoplasma, en realidad. La anisacariosis, que significa disolución de parte del núcleo. Multinucleación, pueden tener 2, 3, 4, 5, o semejada a una célula tipo Langham, por ejemplo, pero con núcleos con atipia. Aumento de las figuras mitóticas, pero estas figuras mitóticas son anormales. Acuérdense ustedes que la mitosis se realiza cuando los cromosomas se colocan en el ecuador de la célula y se dividen la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, ¿no? Jamás son en 3 o tampoco más en un lado y menos en el otro. Eso es asimetría y es sinónimo de malignidad. Dentro de los criterios nucleares más importantes tenemos la cromatina gruesa o grumosa también llamada, ¿no? La escotadura nuclear, más que escotadura, son irregularidades de los bordes.
o si no también hendiduras nucleares. Ojo, una parte está acá, el 90%, y lo otro lo estoy diciendo. Y en el examen después, cuando yo les ponga, por ejemplo, hendiduras nucleares como signo o característica de malignidad nuclear, no me vengan en la diapositiva, no está. Claro que no está ahorita, pero sí lo estoy diciendo ahorita, ¿no es cierto? Entonces, cosas que digo de que no están acá, no tengo nada más, pues será uno o dos. Porque la diapositiva lo voy a dejar acá. De acá más luego pueden venir y sacarlo. Solo anoten lo que es nada más que no está en la diapositiva. Con respecto a los criterios del nucleólogo, el nucleólogo generalmente es inconspicuo, o sea, es pequeñísimo y a veces ni se ve. Acá no, los nucleólogos pueden ser enormes, grandes, pues son macronucleólogos. Y estos nucleólogos a su vez pueden tener irregularidades en su forma. Pueden ser múltiples. Generalmente la célula solo tiene uno, pequeñísimo, ¿no? En estas células neoplásicas malignas pueden tener 2, 3. Y generalmente son eosinófilos de color rojizo. Generalmente, no siempre, pero generalmente son rojizos. Los nucleólogos son irregulares, angulosos, como estaba diciendo. Acá hay un resumen, ¿no?, de todo lo que les he mencionado. ¿Cuáles son los criterios citoplasmáticos más importantes? El citoplasma escaso con relación al núcleo, o puede ser abundante también. Y esto va a generar lo que se llaman algunas veces la célula renacuajo. Un núcleo en un extremo con un gran citoplasma extendido con una cola, o se llaman células renacuajo. Muy característico en los cánceres de cervix. Puede haber queratinización del citoplasma. Normalmente el citoplasma joven, de las capas más basales, es un citoplasma homogéneo, no queratinizado, pero cuando hay cáncer, estas células se pueden queratinizar. Entonces la queratinización del núcleo, ¿no?, citolisis, es decir, pérdida de parte del citoplasma, o a veces todo el citoplasma y solamente se ve el núcleo, nada más. Todo esto va a conllevar a lo que es la diátesis tumoral o diátesis tumoral. ¿Qué es la diátesis tumoral? Es tejido necrótico. Las neoplasias crecen a veces tan rápido y a veces destruyen las que están alrededor, que producen lisis o muerte de las células, y estos restos celulares, restos nucleares, se llaman diátesis tumoral. Es muy propio de las neoplasias malignas. Y este es otro criterio, los acúmulos tridimensionales. Ustedes han visto la citología que les mostré antes, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Miren, las células normales se respetan su espacio cada uno. Esas son las células normales. Las células anormales ya comienzan a perder ese respeto, y las células malignas hacen una orgía, están una encima de la otra, ¿no? Vean ustedes acá, por ejemplo, estas dos están encima de esta. Eso se llama configuración tridimensional, pero con atipia, ¿no? Finalmente, como le digo a mis alumnos del seminario, primero en la parte del marco conceptual que le hemos dado, después les digo que es la parte histológica, o sea, sigo el mismo esquema en todo. Luego de la parte histológica viene la parte clínica inclusive, y finalmente la parte molecular, que no vamos a tocar pues cosas sofisticadas, sino esquemáticas, ¿no? Y este es un esquema que está en el Robin, ¿no? Me gusta porque es muy práctico y sencillo de explicar también. La célula colónica normal, ¿no?, sufre mutaciones en el gen APC, por ejemplo, que es un gen supresor de tumores. Esto lo vamos a ver mejor cuando veamos genes y oncogenes. Van a producir unos primeros cambios displásicos, y esto genera la proliferación de las glándulas, forma un adenoma temprano. Este adenoma temprano puede sufrir otra alteración en el gen Carras, ¿no? Que se llaman dos,
y forma un adenoma intermedio, un adenoma que ya tiene cierto grado de irregularidades en sus glándulas, puede tener displasia o no, generalmente ya la tiene. Entra a tallar otra mutación en el gen supresor de tumores y se pasa a un adenoma tardío, y finalmente vean ustedes el bien llamado el gen que codifica la proteína P53, que es el guardián del genoma humano. Falla ese y se acabó el asunto. Se desencadena entonces un carcinoma. Pero vean ustedes, se genera un carcinoma in situ, porque todavía no ha tocado la membrana basal. Hasta ahí es curable. Con cirugía se puede curar. Una simple mucosectomía por vía endoscópica puede sacar esa alteración y se acabó el problema. Pero si se deja eso, entonces ya van a haber otras mutaciones más y se comienza a generar proteasas, las moléculas de adhesión molecular fallan, las células se sueltan y comienza a ponerse infiltrante en la lesión y ya se siembra, se hace un cáncer ya infiltrante. Todo esto, en resumen, implica ¿qué cosa? Deficiencia en la reparación de los genes dañados. Segundo, aberraciones en el reacomodo cromosomal. Tercero, pueden haber agregaciones en la segregación cromosomal. Son los factores más importantes en la génesis de estas mutaciones. Esto acá también me gusta ponerlo porque es bastante significativo, ¿no? La célula normal es una célula bella, ¿no? Es una célula bonita, contornos bien delimitados, hasta sonriente muchas veces. ¿Se han fijado ese detalle cuando hacen sus prácticas en el microscopio? No. Ustedes van solamente a mirar el microscopio, pero fíjense esas cosas. En cambio, la célula maligna, acá están todos los criterios: pérdida de la relación núcleo-citoplasma, menos citoplasma, irregularidad del borde nuclear. Esto se llama cromatina grumosa, ¿no? Faltó nada más esto que podría ser un macronucleolo, de repente el ojo, ¿no? Los ojos, ¿no? Y hay un detalle que me olvidaba, ¿no? También puede haber vesiculación del núcleo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la cromatina se margina hacia la periferia y el núcleo queda como si estuviera vacío. Nosotros le decimos núcleos calatos, ¿no? Porque no tienen la cromatina. Ese también es otro criterio de malignidad nuclear, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo es que se genera este problema? La célula normal es expuesta básicamente a tres factores que son bien determinados ya. Uno son los agentes carcinógenos químicos, y estamos muy expuestos a eso, ¿no? Desde los colorantes, en la comida generalmente ahora lo venden en sobrecitos, ¿no? Todo eso son colorantes. Si fueran colorantes vegetales, en buena hora, pero muchas veces esos son colorantes con anillos imidazólicos que son propulsores de carcinoma, de cáncer de vejiga, sobre todo a largo plazo, o sea, 10, 15 años después del uso, no inmediatamente, ¿no? Los famosos yogures, ustedes creen que el yogur es de color amarillito, así como viene con la vainilla o la fresa rojito, le echan colorantes también. Y encima le echan preservantes. Preservantes son sustancias químicas que van a impedir que las bacterias proliferen, es decir, mata bacterias, mata seres vivos. Eso hacen los preservantes. Porque las bacterias son las que van a contaminar o descomponer el alimento, si no, ¿quién lo descompone? Hagan un experimento en su casa. Cómprense un yogur chiquito nomás, pero que no sea de marca, destápenlo y déjenlo en la mesa. Les aseguro que en 3 días eso no se malogra. Pruébenlo, sigue igual, un poquito más ácido de repente, pero sigue igual. No se ha malogrado, si está expuesto al ambiente. A ver, dejen un vaso de leche 3 días, a ver si no está ácido y totalmente descompuesto. ¿Por qué? Porque no tiene preservantes, ¿no? Y esos preservantes son sustancias químicas. Casi todos los alimentos tienen eso. En Estados Unidos están obligados a poner en los sobres los alimentos el contenido y si tiene o no tiene preservantes, de tal manera que la persona se lo consume porque quiere. Generalmente no tienen preservantes. Generalmente. Acá en el Perú, todo lo que no consumen en Chile, en Argentina y en Brasil lo traen a Plaza Vega, todos los supermercados,
Ahí dice oferta, ¿no? Y nosotros lo compramos. Fíjese en las bolsas, dice, ¿tiene preservante? No dice nada. Bueno, esos agentes químicos actúan sobre el genoma celular. La radiación, está de moda la radiación ultravioleta, gracias a la contaminación ambiental que provocamos nosotros mismos, hemos abierto un gran agujero en la capa de ozono y los rayos ultravioleta pasan, son cancerígenos los rayos ultravioleta, aumentando la incidencia de cáncer de piel. La otra radiación es la expuesta, pues, en estos famosos policlínicos, ¿no? Que tienen, dicen, hacen tomografías, radiografías, cumplen con los criterios de aislamiento adecuado. Esa es una pregunta que quisiera que ustedes la contesten. Les aseguro que no. Y esa gente que trabaja ahí está expuesta, los pacientes que van ahí están expuestos a la radiación. La gente que pasa por el costado también está expuesta a la radiación. Normalmente estas salas debían tener una pared de plomo de 3 centímetros mínimo, revestido pared, suelo, techo y ventanas. Ventanas especiales con aleación de plomo para que no pase la radiación. Eso es lo normal. Estos centros que hacen cosas baratas lo tendrán. ¿Quién vigila eso? Bueno, esa es la otra radiación. Los agentes infecciosos, ya hemos hablado, los virus, las bacterias. Todos ellos van a producir un daño en el DNA que van a generar mutaciones, que pueden ser de 3 tipos. Mutaciones puntuales, solamente en una parte de un gen determinado. O translocaciones, es decir, cambian una parte del cromosoma al otro. O amplificación genética, es decir, un mismo cromosoma se amplifica 3, 4, 5 veces. Son los 3 tipos básicos por los cuales hay mutaciones. Estas mutaciones van a generar ¿qué cosa? Que los genes normales, que son de proliferación celular, nosotros tenemos genes normales de proliferación celular, sino cómo nos reparamos. Son los llamados protoncogenes. Cuando se alteran por estas mutaciones, se generan oncogenes, se transforman en oncogenes, que sí son letales, van a inducir a la célula a los cambios neoplásicos malignos que hemos visto. Y entrando un poquito más adentro, este proto-oncogen que es normal, fíjense ustedes, se muta hacia un oncogen que va a producir las proteínas quinasas, que tienen que ver junto con las ciclinas para que la célula que está en la fase de reposo pase a la fase S, es decir, de replicación. Esto es frenado por el gen supresor de tumores. Este gen supresor de tumores tiene que perder ambos alelos para que la proteína quinasa active las ciclinas y estas hacen que la célula continuamente esté en fase S, o sea, de reproducción en forma interminable. Ese es en esencia más o menos el asunto de la proliferación celular, es decir, un descontrol en el crecimiento, aparte de las mutaciones que tienen. Esta es una foto para que vean ustedes como el cáncer de mama es la primera causa de muerte, la más frecuente en nuestro medio, acá en Lima, ¿no? Se previó esta foto para que vean cómo los pacientes nos vienen a ver en estadios muy avanzados. Vean ustedes, ¿quién no se da cuenta que esto es malo, no? Está provocando una retracción, vean ustedes, de la areola, toda la mama está retraída hacia esa zona. ¿Por qué? Porque es infiltrante, infiltra los tejidos y los retrae. Además, este es el otro detalle que quiero que se den cuenta. Miren, esto no se parece a esto. Es decir, se ha sembrado casi al costado. También ya eso implica de que es maligno. Y acá está esta es la más, digamos, la más reciente, recién está empezando, la más pequeñita. Este hilo es la sutura que se dio para tomar la biopsia. Es una forma bien fácil de tomar, porque es un tumor pues, que está fácil asequible, ¿no? Acá también hay tumor, pero subepidérmico. Y si ustedes son un poquito acuciosos, van a ver que debajo de la axila hay esta bolita, que es un ganglio axilar. Si yo encuentro un tumor, aunque no esté así como este, un nodulito,
y encuentro un ganglio axilar, entonces es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Puede ser también tuberculosis, porque en nuestro medio es bastante frecuente la tuberculosis de la mama y también da un ganglio axilar, o sea, el principal diagnóstico diferencial sería tuberculosis de la mama. Y al corte, cuando se saca el tumor, vean ustedes, todo esto es grasa y esto blanquecino es el tumor, con esas características de la patita del cangrejo, ¿no?, que denotan su característica infiltrante. Entonces, macroscópicamente ya podemos dar un adelanto diciendo que esto es maligno hasta que no se demuestre lo contrario. Y al corte histológico vemos pues las glándulas ordenadas, ¿no?, de lo normal, de un fibroadenoma, por ejemplo, frente a la distribución anárquica de las glándulas. En el otro lado, vean ustedes, son irregulares, esto parece una Y, no se observan así el ordenamiento de las glándulas en acinos, no hay, eso se ha perdido la arquitectura normal. Y si damos mayor aumento a estas células, van a tener todos los criterios de malignidad que ya les mencioné anteriormente. Acá están. Este es un resumen de todo esto. Vean ustedes, de arranque resalta qué cosa. Esta es una mitosis anormal, atípica. ¿Por qué? Porque tiene 3 polos. 1, 2, 3. Eso no se da nunca. Entonces, mitosis atípicas. Otro criterio, 1, 2, 3 núcleos, multinucleación, como les mencioné, y encima todavía tienen nucleolos prominentes. Se observa acá un nucleolo, otro nucleolo, ¿no? Hipercromasia nuclear, anisonucleosis. Vean ustedes, este núcleo con punta más, y este más pequeño, y este más grande, este es mucho más grande, es decir, anarquía, hay anarquía. Pérdida de citoplasma, hay vaporización en el citoplasma, es un criterio también. Macronucleolo acá, por ejemplo, con vesiculación de la cromatina, el núcleo parece vacío acá, eso se llama vesiculación del núcleo. Y en general ven células pequeñas como esta, células grandes como esta, o grandotas como esta de acá, ¿no? Entonces, eso se llama anaplasia celular. Macroscópicamente, ¿cómo se ven las metástasis? La siembra a distancia, este es el hígado. Se observan acá diferentes tumores. Y si nosotros ponemos atención, acá está el cangrejo, ¿ven? Metástasis hepática, enfermedad avanzada. Este es un segmento de colon con una posición anormal acá. Vean, la mucosa se caracteriza porque tiene una superficie brillante, las austras están acá, ¿no? En cambio acá no hay eso, es un borde mamelonado, grueso, con una zona central ulcerada, una neoplasia del colon que abarca toda la circunferencia. La mucosa es delgada aquí, que es normal, en cambio acá está engrosada, vean ustedes, blanquecina y engrosada. Le damos mayor aumento, mejor dicho, el estudio microscópico, vemos las glándulas que son irregulares, vean ustedes, totalmente irregulares, o sea, se pierde la arquitectura normal. Las glándulas deben ser tubulares y paralelas, acá están totalmente desorganizadas e infiltran la capa muscular, la circular interna, de aquí hasta acá la circular interna, la longitudinal externa, y acá está la serosa. Como ya llegó a la capa muscular, entonces se llama neoplasia maligna avanzada. Cuando toca solamente la muscular es localmente, y cuando es esto, toca la capa muscular ya es infiltrante o neoplasia avanzada. Para recalcar lo que ya les mencioné, vean las células normales, la belleza de estas células comparada con la fealdad de estas, ¿no? Nucleolo, vean ustedes, macronucleolo, porque todo este es el núcleo, con la cromatina marginada y un gran nucleolo, macronucleolo. Acá hay 1, 2, 3 nucleolos. Este núcleo parece, son 2 acá, 1 acá, otro acá con 1, 2 nucleolos. Es fácil, hacer el diagnóstico de neoplasia maligna es fácil, no es difícil. El problema es de las lesiones incipientes. Y esta imagen
Me gusta mucho porque uno de los casos que tuve de un paciente que tuvo una enfermedad bastante galopante, le hice una punción aspiración para determinar si era la neoplasia agresiva o no. Vean lo que encontré. La neoplasia va a generar una respuesta del organismo. Nosotros de todas maneras nos vamos a defender. Y la primera línea de defensa, ¿cuál es? Los neutrófilos. Luego vienen los linfocitos, al costado los macrófagos y finalmente rodean toda la coraza los fibroblastos. Muy bien, vean ustedes acá los leucocitos o polimorfos nucleares, 1, 2, 3 núcleos, ¿no? Por eso se llama polimorfo nuclear, englobado dentro de esta gran célula neoplásica maligna, porque tiene macronucleolo, núcleo angulado, o sea, reúne las características. Esto, otro criterio de malignidad, se llama canibalismo celular. Las células neoplásicas se lo comen, fagocitan a la defensa. Eso nos está dando una indicación de que la neoplasia está ganando. Porque cuando no ocurre esto, entonces la persona se está defendiendo y es más fuerte a la neoplasia. E inclusive puede llegar a vencer a la neoplasia. Y se dan los casos milagrosos de curación. Por ejemplo, en melanoma maligno hay pacientes que están con una neoplasia avanzada y de repente, porque tomó determinada cosa, dicen, comenzó a regresionar el tumor. ¿Qué es lo que ha funcionado? El sistema inmune. El sistema inmune logró controlar la enfermedad. Lo que nos falta estudiar es qué estimula el sistema inmune para poder vencer a la neoplasia. Es eso, otro pilón también que hay que investigar. Entonces, vean ustedes, este es un cuadro de canibalismo. ¿Seguimos? ¿Falta una más o lo dejamos para la siguiente? No sé, depende de ustedes, ¿eh? A ver, levanten la mano los que quieren irse ya. Y alguna cortita nada más, ya, para avanzar, porque una cortita nada más, esta relacionada con... Se había dicho que el cáncer de estómago es una de las neoplasias que está matando bastante gente, tanto en ambos sexos, ¿no? Es la segunda causa de muerte en nuestro país. Entonces hay que conocer lo básico de esto. El cáncer gástrico avanzado ya no tiene solución, pues es algo de la cirugía que va a paliar. El esclicáncer o cáncer temprano también se llama, o cáncer precoz, es uno de los cánceres curables, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? De acuerdo a la Asociación Japonesa, que es lo primero que han estudiado esto, porque en Japón hay mucho cáncer, ellos lo definen como la neoplasia que compromete la mucosa y o submucosa, o sea, puede llegar hasta la submucosa, con compromiso o no de los ganglios regionales. Fíjense, eso escapa un poco a la definición esta de que neoplasia que compromete ganglios ya es estadio avanzado, ¿no es cierto? Acá es la excepción, porque puede haber o no también ganglios regionales comprometidos, pero lo importante es que no comprometa más allá de la submucosa, es decir, que no llegue a la capa muscular. Esa es la definición de early cancer. ¿Y por qué dirán ustedes tanta cosa? Porque se ha visto que estos pacientes bien operados, del 95 al 98% sobreviven a 5 años. Bien. Cerca del 80% sobreviven a los 10 años. O sea, el pronóstico es excelente cuando se hace el diagnóstico precoz de esto. Y eso lo tienen que conocer ustedes, porque las neoplasias de este tipo son mejor tratadas cuando se detectan precozmente. Y no es difícil el diagnóstico, como vamos a ver, ¿no? Cuando da síntomas, estas neoplasias del estómago, ya es una neoplasia avanzada. Generalmente el early cancer no da síntomas. Lo que sí produce a veces es un poco de disconfort gástrico, acidez le llaman los pacientes, o un dolor inespecífico en el epigastrio, que dicen que si dura más de un mes, necesariamente debe hacerse una endoscopía para ver si es el Helicobacter pylori o si es de repente un early cancer, ¿no? Pero generalmente no da síntomas. Esto de vómitos, náuseas, pérdida de peso, ya eso se trata de una neoplasia avanzada.
El diagnóstico, miren ustedes, en Japón lo hacen con rayos X, o sea, una radiografía con doble contraste. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que se le da bario y después se le da 2 sobrecitos de sal de Andrews para que formen gas para poder hacer la diferenciación. Nada más, o sea, es barato, simple, sencillo. Lo único que requiere, ¿qué cosa es? Agudeza del radiólogo para poder interpretar la imagen, nada más. Y con esa simple radiografía se puede hacer diagnóstico de early cancer. La otra forma de hacerlo es con la ecografía. La ecografía endoscópica nos permite ver la mucosa cómo está. Si la lesión está en la mucosa, en la submucosa, es excelente. Solo que acá en el Perú no lo veo casi que lo hacen los endoscopistas, muy poco lo hacen. Pero es sumamente fácil, yo no entiendo por qué no se hace eso. En las lesiones limitadas a la mucosa, como es este caso, miren ustedes, el pronóstico generalmente es bueno y se hace la mucosectomía. Les decía que la supervivencia de este cáncer detectado temprano a 5 años es de más del 90%, o sea, muy bueno. La Asociación la Asociación Japonesa para el Cáncer Gástrico lo ha estadiado en 4 subtipos, el 1A, B, C, el 2, el 3, no viene al caso tanto eso. El asunto es que son formas superficiales, son formas protuidas y formas excavadas. Eso es lo importante que tienen que tener ustedes, que son 3 formas principalmente que se presentan. Uno, la protuida, o sea, un poquito elevadita. La segunda, la plana. La tercera, excavada. Son las 3 formas, pero levemente, que se pueden ver por endoscopía, se pueden detectar por una radiografía simple, contrastada, una radiografía de rayos X común y corriente, pero a doble contraste, es decir, con bario y algo que produzca gas, como la sal de Andrews, ¿no? O una ecografía. Ambos procedimientos baratos y sencillos, pero que dan alta, digamos, posibilidades de detectar esto. Acá está, miren, la tipo 1 es elevada, ¿no? Esto a su vez puede ser ligeramente elevada o excavada, ¿no? Esto déjenlo de lado, solamente elevada, plana y excavada. Y eso lo pueden ver, es lo más importante. Los subtipos, ¿para qué lo van a aprender? Pues si acaso ustedes van a ser gastroenterólogos, salvo que tengan interés, pues ya es cosa de ustedes. Vean ustedes, acá está una radiografía normal, donde se ve perfectamente la serosa, el estómago, acá está el cuerpo, acá está el antro. Esta es una radiografía a doble contraste, donde si ustedes prestan atención lo van a ver. Aquí, por ejemplo, ven una zona central y que confluyen los pliegues hacia esta zona central. Lo observan, ¿no? Entonces, no puede haber lesiones con confluencia de pliegues. Si hay confluencia de pliegues, ahí hay algo, hay una úlcera o un cáncer temprano. ¿Cuánto cuesta este examen? Costará 100 soles, 150 soles a lo más, ¿no? Pero no se hace por desconocimiento de la mayor parte de médicos. Y esta es la ecografía. Se introduce el transductor por vía endoscópica y a través de ahí podemos ver, miren acá, la mucosa, la capa muscular, la serosa perfectamente bien. Podemos definir el grado de penetración, si solamente está en la mucosa o ya comprometió la capa muscular. Un examen muy sencillo. Y acá tenemos el famoso early cancer. De todo esto es, ¿por qué es early cancer? ¿Por qué es cáncer? Porque las glándulas han perdido su arquitectura normal. Vean ustedes la densidad de los núcleos acá, y acá está más oscuro, significa que hay más densidad nuclear, y si le ponemos mayor aumento vamos a ver todas las características de malignidad. Y vean ustedes, acá está la muscular y mucosae, es decir, solamente es un carcinoma incipiente, es un carcinoma muy temprano, yo diría carcinoma in situ. ¿Qué es lo que se hace con esto? Vean, se entra con un aparatito, se le inyecta
un poco de solución salina, se levanta, se hace como una ampolla y después con un aparatito se levanta la ampolla y acá está el cáncer. Se acabó el cáncer. ¿No es sencillo esto? Sumamente sencillo, sumamente fácil, pero no se hace. En mi hospital, yo vengo del hospital 2 de Mayo, tengo que estar peleando con los gastroenterólogos para que hagan este tipo de cosas. A veces se animan, no, dicen es muy trabajoso, muy fastidioso. Más fácil que lo opere el cirujano. Con esto se evita la cirugía también. Y acá tenemos la evolución, ¿no? La mucosa normal, por agentes infecciosos, por ejemplo el Helicobacter pylori, comienzan a haber cambios hacia una gastritis crónica y no se tratan, entonces pasan hacia una gastritis atrófica. Posteriormente hay metaplasia intestinal, como ya lo hemos visto, con células caliciformes, hay más cambios mutacionales, se produce displasia, ya comienzan a haber pseudoestratificación nuclear. ¿Cuánto tiempo pasa desde que la mucosa se altera hasta la displasia? 5 a 8 años. Entonces es totalmente prevenible, totalmente prevenible. Y luego de la displasia, unos 4 años más, carcinoma. Tiempo natural de la enfermedad desde las primeras alteraciones hasta un cáncer, 9 años. Entonces, ¿cómo se nos va a pasar en 9 años esto? ¿Qué implica esto? Desconocimiento. Yo les hago un reto. Estas cositas que les estoy diciendo, consúltenlo con algún médico que ustedes conozcan. Les aseguro que lo van a hacer patinar. Se los aseguro. Bueno, jóvenes, gracias por la atención. Hasta la próxima semana. Lo que quería decir es, yo no puedo venir el viernes a las 11 o a las 12, porque yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Hoy día, por ejemplo, había un tráfico enorme, he llegado a 3 y 4. El siguiente sábado me imagino que va a ser igual, así que por favor un poquito de paciencia, llego 3 y 10, 3 y 4 a más tardar. Y ya vemos si en este sábado que viene terminamos de repente o si queda, ya lo dejamos para otro sábado, ¿no? Muy bien, gracias.